Envió la ecografía a su madre, pero se equivocó de número. Minutos después, un mensaje lo cambió todo. ¿Ese hijo es mío? La lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales del piso 15 del edificio corporativo en Polanco, mientras Isabela Morales observaba la pantalla de su teléfono con las manos temblorosas. La imagen en blanco y negro de la ecografía parecía surreal. Ahí estaba, esa pequeña forma que cambiaría su vida para siempre. 8 semanas, susurró para sí misma, recordando las palabras del ginecólogo apenas una hora antes. El doctor Hernández había sido muy claro. Estaba embarazada, y por las fechas, era evidente que el padre era Ricardo, su exnovio que había desaparecido de su vida 3 meses atrás sin dar explicaciones. Isabela se acomodó en su escritorio, tratando de concentrarse en los informes que debía entregar antes del mediodía, pero su mente estaba en otro lugar. Su madre Carmen había estado preguntándole insistentemente por qué se veía tan pálida últimamente. Era hora de contarle la verdad. Con dedos nerviosos, abrió WhatsApp y buscó el contacto de su madre. «Mamá, tengo algo importante que decirte. No sé cómo vas a reaccionar, pero necesito tu apoyo más que nunca», escribió, y sin pensarlo demasiado, adjuntó la imagen de la ecografía y presionó enviar. El corazón se le detuvo cuando vio el nombre en la parte superior de la conversación. Alejandro Vega, jefe. «No, no, no», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. En su estado de nerviosismo, había enviado la ecografía a su jefe en lugar de a su madre. Alejandro Vega era el director general de Constructora Vega, una empresa familiar que su padre había fundado 30 años atrás. A sus 35 años, había logrado expandir el negocio por todo México, manteniendo siempre una reputación impecable tanto profesional como personal. Era conocido por su ética de trabajo, su seriedad y su distancia emocional con los empleados. Isabela trabajaba como su asistente ejecutiva desde hacía 2 años. Alejandro siempre había sido cortés, pero distante, manteniéndose estrictamente profesional en todas sus interacciones. Nunca había mostrado interés personal en la vida de sus empleados, y ella respetaba esas barreras. El teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Isabela, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?» Las piernas le temblaron mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia la oficina de la esquina. La Ciudad de México se extendía majestuosa a través de los ventanales, pero Isabela apenas podía apreciar la vista. Su carrera, su reputación, todo estaba en juego. Tocó suavemente la puerta de cristal esmerilado. «Adelante», respondió la voz grave de Alejandro desde el interior. Alejandro estaba de pie junto a su escritorio, con el teléfono en la mano. Su traje gris oscuro le daba un aire aún más imponente de lo usual, y sus ojos cafés la estudiaron con una intensidad que Isabela nunca había visto antes. «Siéntate, por favor», dijo, señalando una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Isabela obedeció, sintiendo cómo sus manos sudaban. La oficina olía a café recién hecho y al sutil aroma del perfume masculino que Alejandro siempre usaba. Los diplomas y reconocimientos en las paredes parecían observarla con desaprobación. «Isabela», comenzó Alejandro, su voz más suave de lo esperado. «Recibí un mensaje tuyo hace unos minutos. Una imagen». Ella cerró los ojos, deseando que la tierra se la tragara. «Señor Vega, puedo explicárselo. Fue un error terrible. Quería enviarle esa foto a mi madre y...» Alejandro levantó una mano, interrumpiéndola gentilmente. Se acercó a la silla junto a ella y se sentó, una proximidad inusual que la sorprendió. «Antes de que me expliques, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro la miró directamente a los ojos, y por primera vez en 2 años, vio algo más que profesionalismo en su mirada. Había preocupación, confusión, y algo que no podía identificar. «Ese bebé», Alejandro hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «¿Ese hijo es mío?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la pregunta que jamás había esperado escuchar. «¿Qué?», susurró sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «No, señor Vega, no es... Nosotros nunca... Yo jamás...». Alejandro exhaló profundamente
y por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio alivio en su rostro, seguido inmediatamente por algo que parecía decepción. «Por supuesto», murmuró él pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Perdóname, Isabela, es solo que, cuando vi la imagen, y considerando que hemos trabajado tan de cerca estos últimos meses, los viajes de trabajo, las reuniones hasta tarde, Isabela se dio cuenta de que Alejandro estaba realmente confundido, quizás incluso vulnerable. Esta era una faceta de su jefe que nunca había visto. «Señor Vega», dijo suavemente, «entiendo por qué podría haber pensado eso, pero le aseguro que ese mensaje era para mi madre. Acabo de enterarme de que estoy embarazada y el padre es... bueno, ya no está en mi vida». Alejandro asintió lentamente, estudiando su rostro con atención. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Tiempo libre para procesar esto?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era la reacción que había esperado de su jefe, siempre tan estrictamente profesional. Estoy bien, gracias. Solo necesito un momento para reorganizar mis pensamientos». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de la tarde en Paseo de la Reforma. «Isabela, sé que esto no es asunto mío, pero si necesitas hablar con alguien o si requieres algún tipo de apoyo, quiero que sepas que puedes contar conmigo». Ella lo miró con sorpresa. «¿En serio?». Él se volvió hacia ella, y por primera vez en 2 años, Alejandro Vega sonrió de verdad. «¿En serio?». Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Isabela intentaba concentrarse en su trabajo, pero notaba que Alejandro la observaba con más frecuencia. No era una mirada incómoda, sino más bien protectora, como si estuviera evaluando constantemente su bienestar. El jueves por la tarde, mientras organizaba los documentos para la reunión del viernes con los inversionistas japoneses, Isabela sintió una oleada de náuseas que la obligó a correr al baño. Cuando regresó, pálida y con gotas de sudor en la frente, encontró a Alejandro esperándola junto a su escritorio con un vaso de agua y unas galletas saladas. «¿Cómo sabías que esto ayuda?», preguntó Isabela, sorprendida por el gesto. «Mi hermana Sofía pasó por lo mismo hace 2 años», respondió él sentándose en el borde del escritorio de manera informal. «Me enseñó algunos trucos durante sus primeros meses». Era la primera vez que Alejandro mencionaba algo tan personal de su familia. Isabela sabía que tenía hermanos, pero nunca habían hablado de temas tan íntimos. «¿Cómo está ella ahora?», preguntó Isabela, mordisqueando una galleta. «Muy bien. Mi sobrino Diego es un terremoto de 2 años que tiene a toda la familia vuelta loca». Alejandro sonrió con genuina ternura. «Sofía dice que esos primeros meses fueron los más difíciles, especialmente porque su esposo viajaba mucho por trabajo». Isabela asintió sintiendo una punzada de tristeza. Ricardo debería estar aquí, apoyándola, pero había elegido huir cuando las cosas se pusieron serias en su relación. «¿El padre sabe?», preguntó Alejandro suavemente. «No, y no creo que le importe». Isabela suspiró. «Ricardo dejó muy claro que no estaba listo para comprometerse cuando terminamos. No veo por qué un bebé cambiaría eso». Alejandro frunció el ceño. «Todo hombre debería asumir sus responsabilidades». «Bueno, no todos los hombres son como usted, señor Vega». Él la miró intensamente. «Alejandro, creo que después de todo esto, puedes llamarme Alejandro». El sonido de su nombre en sus labios se sintió extraño pero cálido. Isabela asintió, sintiendo que algo había cambiado definitivamente entre ellos. Esa tarde, cuando el reloj marcó las 6, Alejandro apareció junto al escritorio de Isabela con su portafolios y paraguas. «Te llevo a casa. Está lloviendo muy fuerte». «No es necesario, puedo tomar el metro». «Isabela», su voz fue firme pero amable. «Una mujer embarazada no debería estar expuesta al estrés del transporte público en hora pico bajo esta lluvia». Durante el trayecto en su BMW negro hacia la colonia Roma Norte, donde vivía Isabela, hablaron más de lo que habían hablado en 2 años. Alejandro le contó sobre su familia, sobre cómo había tomado las riendas de la empresa cuando su padre sufrió un infarto 5 años atrás, y sobre lo difícil que había sido mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional. «¿Por eso nunca te has casado?», preguntó Isabela, sorprendiéndose de su propia audacia. Alejandro se detuvo en un semáforo y la miró. «Estuve comprometido una vez, Valeria. Pensé que era la mujer de mi vida, pero cuando las responsabilidades de la empresa crecieron,
Ella decidió que no quería competir con mi trabajo por mi atención. Lo siento. No lo sientes. Al final me di cuenta de que si realmente me hubiera amado, habría entendido que mi familia y mi empresa eran parte de quien soy. El lunes siguiente, Isabela se despertó sintiéndose especialmente mal. Las náuseas matutinas parecían haberse intensificado, y cuando intentó levantarse para prepararse para el trabajo, una ola de mareos la obligó a sentarse en el borde de la cama. Llamó a la oficina para avisar que llegaría un poco tarde, pero su voz sonaba tan débil que Alejandro inmediatamente se preocupó. ¿Necesitas que vaya por ti?, preguntó, su voz cargada de inquietud. No, estoy bien. Solo necesito... Isabela, voy para allá. Antes de que pudiera protestar, la línea se cortó. 20 minutos después, escuchó el timbre de su departamento. Abrió la puerta envuelta en una bata de baño, con el cabello recogido en un moño despeinado, sintiéndose terrible por su apariencia. Alejandro llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de algodón, una versión mucho más relajada del ejecutivo que conocía. En sus manos tenía una bolsa de la farmacia y un té humeante. ¿Cómo sabías dónde vivo?, preguntó Isabela, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Está en tu expediente laboral, respondió él, evaluando rápidamente el pequeño pero acogedor departamento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sólido? Isabela tuvo que pensar. Ayer en el almuerzo, creo. Alejandro negó con la cabeza y se dirigió a la pequeña cocina como si fuera su casa. Necesitas comer. El bebé necesita nutrientes. Mientras él preparaba un desayuno ligero, Isabela observó cómo se movía con sorprendente habilidad en la cocina. Era extraño verlo tan doméstico, tan humano. ¿Tienes cita con tu ginecólogo pronto?, preguntó mientras le servía avena con plátano. El viernes, para el control de las 10 semanas. ¿Vas sola? Isabela asintió, picando la avena. Mi mamá quería acompañarme, pero trabaja en Toluca y no puede tomarse el día libre. Alejandro se sentó frente a ella en la pequeña mesa del comedor. Yo te acompaño. ¿Qué? Isabela casi se atraganta. No puedes hacer eso. Eres mi jefe, sería muy... ¿Sería muy qué? ¿Humano? Alejandro la miró fijamente. Isabela, una mujer no debería pasar por esto sola, y si el padre no está dispuesto a cumplir su papel, entonces alguien más debe hacerlo. Pero la gente va a malinterpretar. Que malinterpreten. Me importa más tu bienestar y el del bebé que lo que puedan pensar los demás. Isabela lo estudió, buscando algún indicio de que esto fuera una obligación profesional o una muestra de lástima. Pero en sus ojos solo vio sinceridad y una ternura que la desarmó completamente. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró. Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando suavemente su mano. Porque desde que enviaste esa ecografía por error, no he podido dejar de pensar en ti, en cómo debe sentirse enfrentar esto sola, en cómo una mujer tan fuerte y capaz como tú merece todo el apoyo del mundo en un momento como este. El corazón de Isabela se aceleró, pero no por las náuseas matutinas. Era la primera vez que veía a Alejandro ser tan vulnerable, tan real. Alejandro, no tienes que decir nada ahora, interrumpió suavemente. Solo dime que me permites acompañarte el viernes. Isabela asintió lentamente, sintiendo que algo profundo y hermoso estaba comenzando a crecer entre ellos, algo que iba mucho más allá de la relación jefe-empleada que habían mantenido durante 2 años. El viernes llegó más rápido de lo que Isabela había anticipado. Se despertó temprano, nerviosa no solo por la cita médica, sino por el hecho de que Alejandro la acompañaría. Se había vestido con un vestido azul marino que disimulaba su aún pequeño vientre y se había peinado con especial cuidado. Alejandro llegó puntual a las 9 de la mañana. Llevaba un traje más casual de lo habitual y una expresión que mezclaba determinación con nerviosismo. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole su brazo de manera caballerosa. El consultorio del doctor. Hernández estaba ubicado en una clínica privada en la colonia del Valle. Durante el trayecto, Alejandro mantuvo una conversación ligera, claramente intentando calmar los nervios de Isabela. Le habló sobre un nuevo proyecto de construcción de viviendas ecológicas que estaba desarrollando, pero ella notó que sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Estás nervioso?, le preguntó Isabela, sorprendida por la revelación. Un poco, admitió él.
Nunca he acompañado a alguien a una cita así. No quiero hacer algo inapropiado. Solo tienes que estar ahí, lo tranquilizó Isabela. Eso es más de lo que muchas mujeres tienen. Cuando llegaron al consultorio, la sala de espera estaba llena de parejas. Isabela notó cómo algunas mujeres miraban a Alejandro con admiración y cómo los hombres lo evaluaban con respeto. Él, por su parte, se sentó junto a ella y tomó una revista de paternidad, hojeándola con genuino interés. «Mira esto», dijo señalando un artículo sobre el desarrollo fetal. «Dice que a las 10 semanas el bebé ya tiene todos sus órganos formados». Isabela sonrió al ver su fascinación. «¿Sabías que ya puede mover sus bracitos y piernitas?» «¿En serio?» Sus ojos se iluminaron. «¿Puedes sentirlo?» «Todavía no, pero pronto podré». Cuando la enfermera llamó a Isabela, Alejandro se levantó automáticamente con ella. Isabela le lanzó una mirada interrogante. «¿Estás seguro de que quieres entrar?» «Si tú me permites, sí». El doctor Hernández, un hombre mayor con una sonrisa cálida, los recibió con profesionalismo. Si le sorprendió ver a Isabela con un acompañante diferente al padre biológico, no lo demostró. «¿Cómo se ha sentido, señorita Morales?», preguntó mientras preparaba el equipo de ultrasonido. «Las náuseas han sido intensas, pero, Alejandro, el señor Vega me ha ayudado mucho con consejos nutricionales». El doctor miró a Alejandro con aprobación. «Es importante que la futura madre tenga un buen sistema de apoyo». Cuando la imagen del bebé apareció en la pantalla, Isabela sintió lágrimas en sus ojos. Era mucho más claro que en la primera ecografía. Podía distinguir la cabecita, los bracitos diminutos. «Está perfectamente desarrollado para las 10 semanas», explicó el doctor Hernández. «El latido cardíaco es fuerte y estable». Isabela miró hacia Alejandro y se sorprendió al ver que él también tenía los ojos húmedos, completamente absorto en la imagen. «Es increíble», murmuró él. «Es tan pequeño, pero ya es una persona». El doctor sonrió. «¿Le gustaría una copia de la imagen, señor?» «Vega». «Y sí, por favor». Después de la cita médica, Alejandro insistió en llevar a Isabela a almorzar a un restaurante tranquilo en la zona rosa. Pidieron una mesa junto a la ventana, donde podían observar el movimiento de la ciudad mientras conversaban. «Gracias», dijo Isabela, guardando cuidadosamente las fotos del ultrasonido en su bolso. «No tenías que hacer esto, pero significó mucho para mí no estar sola». «Para mí también significó mucho», respondió Alejandro, y algo en su tono hizo que Isabela lo mirara más atentamente. «¿Qué quieres decir?» Alejandro jugó con su servilleta durante un momento antes de responder. «Isabela, hay algo que no te he contado, algo sobre por qué reaccioné de la manera en que lo hice cuando recibí esa ecografía». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué cosa?» «Valeria, mi exprometida, estaba embarazada cuando terminamos». Isabela se quedó sin palabras. «¿Qué pasó?» «Perdió el bebé a las 12 semanas». Alejandro exhaló profundamente. Fue devastador para ambos, pero especialmente para ella. Después del aborto espontáneo, nuestra relación se volvió tensa. Ella me culpaba de alguna manera. Decía que el estrés de mi trabajo había contribuido a la pérdida. Tal vez tenía razón. «Alejandro, lo siento muchísimo. Por eso, cuando vi tu ecografía, sentí, no sé cómo explicarlo, una mezcla de pánico y esperanza, como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer las cosas bien». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Pero este bebé no es tuyo. No tienes ninguna obligación». «No es una obligación», la interrumpió suavemente. «Es una elección. Y elegí estar aquí porque quiero estarlo». Se miraron en silencio durante un largo momento. Isabela podía sentir que estaban cruzando una línea invisible, alejándose definitivamente del territorio profesional hacia algo mucho más personal e íntimo. «¿Qué estamos haciendo, Alejandro?», preguntó en voz baja. «Honestamente, no lo sé», admitió él. «Solo sé que desde hace una semana, lo único en lo que puedo pensar es en asegurarme de que tú y el bebé estén bien. En estar presente de una manera que no pude estar antes». Isabela sintió mariposas en el estómago y por primera vez en semanas no eran náuseas. «La gente en la oficina va a empezar a notar que llegamos juntos, que pasas más tiempo conmigo. ¿Te molesta eso?» «Me preocupa, no quiero que piensen que estoy aprovechándome de la situación o que hay algo inapropiado entre nosotros». Alejandro se inclinó hacia adelante,
tomando su mano sobre la mesa. Isabela, lo que está pasando entre nosotros no tiene nada de inapropiado. Eres una mujer extraordinaria que está pasando por un momento difícil, y yo soy un hombre que ha encontrado en ti algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué es eso? La oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser. Protector, presente, comprometido. Contigo me siento completo de una manera que nunca experimenté, ni siquiera con Valeria. Isabela sintió cómo se le aceleraba el corazón. Las palabras de Alejandro eran hermosas, pero también la asustaban. Todo estaba sucediendo muy rápido y su situación era complicada. Alejandro, estoy embarazada de otro hombre. Voy a ser madre soltera. Mi vida está completamente patas arriba ahora mismo, y yo quiero ser parte de esa vida, dijo él con convicción. No te estoy pidiendo que tomes ninguna decisión ahora mismo. Solo te pido que me permitas estar aquí, apoyarte, conocerte mejor fuera del trabajo. Isabela lo estudió, viendo la sinceridad en sus ojos cafés. Por primera vez desde que se enteró del embarazo, se permitió imaginar que tal vez no tendría que enfrentar todo esto sola. Está bien, susurró, pero vamos despacio, ¿de acuerdo? Alejandro sonrió y fue la sonrisa más genuina y hermosa que Isabela había visto en su vida. Tan despacio como necesites. 2 semanas después de la cita médica, Isabela se encontró en una situación que jamás había imaginado, cenando en casa de la familia Vega. Todo había comenzado cuando Alejandro mencionó casualmente que su madre, doña Elena, había estado preguntando por la empleada embarazada que había causado tal revuelo en su hijo. «Quiere conocerte», había dicho Alejandro esa mañana en la oficina. «Mi madre tiene un sexto sentido para estas cosas y dice que nunca me había visto tan diferente». «¿Diferente cómo?», había preguntado Isabela organizando los documentos en su escritorio. «Más humano, según ella, más feliz». Ahora, mientras caminaba hacia la imponente casa de estilo colonial en las lomas, Isabela sentía los nervios a flor de piel. Llevaba un vestido negro sencillo que ya comenzaba a quedarle un poco ajustado en el vientre y había pasado 1 hora arreglándose el cabello. La casa de los Vega era impresionante. Jardines perfectamente cuidados, una fuente de cantera en el centro del patio y ventanas con marcos de hierro forjado que hablaban de tradición y elegancia. Alejandro la recibió en la puerta, luciendo relajado con pantalones de mezclilla y una camisa blanca de lino. «Están emocionados de conocerte», dijo tomando su mano mientras la guiaba hacia el interior. Especialmente Sofía. Doña Elena Vega era exactamente como Isabela se la había imaginado. Una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que irradiaba calidez y autoridad a partes iguales. Sus ojos, del mismo color café que los de Alejandro, evaluaron a Isabela con curiosidad maternal. «Así que tú eres la famosa Isabela», dijo doña Elena, abrazándola con genuina calidez. «Alejandro no ha parado de hablar de ti. Mamá», advirtió Alejandro, pero su sonrisa indicaba que no estaba realmente molesto. Sofía, la hermana de Alejandro, resultó ser una versión femenina de él, alta, elegante, con una sonrisa traviesa y un bebé de 2 años pegado a su cadera. Diego, el sobrino de Alejandro, era exactamente el terremoto que había descrito: cabello rizado oscuro, enormes ojos cafés y una energía inagotable. «¡Tío Ale!», gritó Diego corriendo hacia Alejandro con los brazos abiertos. Isabela observó cómo Alejandro se transformaba instantáneamente. Se agachó para estar a la altura del niño, lo alzó en brazos y comenzó a hacer sonidos de avión mientras lo giraba. La risa de Diego llenó el espacio y el corazón de Isabela se derritió viendo esta faceta juguetona de Alejandro. «Es increíble con los niños», comentó Sofía, notando la expresión de Isabela. «Siempre pensé que sería un padre fantástico cuando encontrara a la persona correcta». Durante la cena, la familia Vega hizo que Isabela se sintiera completamente bienvenida. Doña Elena le preguntó sobre su familia, su trabajo y, de manera muy sutil, sobre su embarazo. No había juicio en sus preguntas, solo genuino interés y preocupación. «¿Tu madre vive cerca?», preguntó doña Elena mientras servía más pozole. «En Toluca. Es maestra de primaria, así que sus horarios son bastante rígidos. Debe ser difícil estar lejos de ella en un momento como este», observó Sofía con empatía.
Cuando estuve embarazada de Diego, no sé qué habría hecho sin mamá. Alejandro me ha estado ayudando mucho, admitió Isabela, mirándolo de reojo. Por supuesto que sí, dijo doña Elena con una sonrisa conocedora. Mi hijo puede ser muy obstinado cuando decide que algo es importante para él. Después de la cena, mientras Sofía bañaba a Diego y doña Elena preparaba café, Alejandro llevó a Isabela al jardín trasero. La noche estaba fresca y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Tu familia es maravillosa, dijo Isabela sentándose junto a él en un banco de hierro forjado. Puedo ver de dónde sacas tu calidez. ¿Mi calidez? Alejandro rió. En la oficina dicen que soy un témpano de hielo. Tal vez con otros, pero conmigo. Has sido diferente desde el principio. Alejandro la miró intensamente. Tú sacas lo mejor de mí, Isabela. Siempre lo has hecho, incluso antes de que me diera cuenta. El momento llegó de manera completamente inesperada 3 días después. Isabela había tenido una mala mañana en la oficina, una reunión con clientes difíciles, problemas con un proveedor y las náuseas que parecían haberse intensificado nuevamente. Cuando finalmente logró tomar un descanso a media tarde, se sintió abrumada y comenzó a llorar en su escritorio. Alejandro, que había estado en una videoconferencia, salió de su oficina justo en el momento en que Isabela intentaba secarse las lágrimas discretamente. Sin dudarlo, cerró la puerta de su oficina y la guió hacia adentro. ¿Qué pasó?, preguntó ofreciéndole pañuelos desechables. Es solo todo, sollozó Isabela. Las hormonas, el cansancio, la incertidumbre sobre el futuro. A veces me siento tan perdida, Alejandro. No sé si voy a ser buena madre. No sé cómo voy a manejar todo esto sola. No estás sola, dijo él firmemente, arrodillándose frente a la silla donde ella estaba sentada. Nunca vas a estar sola mientras yo esté aquí. Pero es que no es tu responsabilidad. Isabela siguió llorando. Este bebé no es tuyo y yo no tengo derecho a depender tanto de ti. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Sus ojos cafés estaban llenos de una intensidad que la desarmó completamente. Isabela, escúchame bien. Este bebé tal vez no sea biológicamente mío, pero si me lo permites, quiero ser su padre en todo lo que importa. Quiero estar ahí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Quiero ser el hombre que lo proteja, lo guíe, le enseñe a andar en bicicleta. Isabela lo miró con asombro. Alejandro, y quiero todo eso porque te amo, continuó él, su voz temblando ligeramente. Te amo, Isabela. No sé exactamente cuándo sucedió. Tal vez fue gradual durante estos 2 años, o tal vez fue instantáneo cuando vi esa ecografía y me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Pero te amo con todo lo que soy. Las lágrimas de Isabela cambiaron de tristeza a alegría abrumadora. Yo también te amo, susurró, y eso me aterroriza, porque todo esto es tan complicado. Solo es complicado si nosotros lo hacemos complicado. Alejandro se acercó más. Yo veo a una mujer extraordinaria que va a ser una madre increíble, y veo la oportunidad de ser parte de algo hermoso. Veo la posibilidad de una familia. Sin pensarlo más, Isabela se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave, lleno de amor, promesas y esperanza. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó él. Porque una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Voy a amar a este bebé como si fuera mío, y voy a amarte a ti con todo lo que tengo. Estoy segura, respondió Isabela sin dudarlo. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Alejandro sonrió y besó suavemente su vientre por encima del vestido. Hola, pequeño, murmuró. Soy Alejandro y voy a cuidar mucho de ti y de tu mamá. Isabela sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. En ese momento, todo lo demás desapareció. Las complicaciones, las preocupaciones, el futuro incierto. Solo existían ellos tres. Ella, Alejandro y el bebé que crecía dentro de ella. ¿Qué vamos a hacer con respecto al trabajo?, preguntó Isabela prácticamente. Vamos a ser profesionales en la oficina, como siempre, pero después del trabajo, somos una pareja que está esperando un bebé. Alejandro sonrió. Y cuando estés lista, quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero despertar todas las mañanas
asegurándome de que estés bien, de que el bebé esté bien. Isabela asintió, sintiendo por primera vez desde que se enteró del embarazo que el futuro no era algo que temer, sino algo hermoso que esperar. Con Alejandro a su lado, todo parecía posible. 3 semanas después de su declaración de amor, Isabela y Alejandro habían establecido una rutina hermosa y natural. Alejandro la recogía todas las mañanas para ir al trabajo, almorzaban juntos cuando sus horarios lo permitían, y las tardes las pasaban en el apartamento de Isabela o en casa de él, planificando el futuro y disfrutando de la creciente intimidad entre ellos. Isabela ya tenía 14 semanas de embarazo, y su vientre comenzaba a mostrarse de manera más evidente. Alejandro se había vuelto aún más protector, si eso era posible, asegurándose de que comiera bien, descansara lo suficiente y tomara sus vitaminas prenatales. Esa tarde de viernes, Isabela estaba organizando los archivos de un nuevo proyecto cuando escuchó voces familiares en la recepción. Su corazón se detuvo cuando reconoció una voz en particular: Ricardo. Se asomó discretamente y lo vio ahí, tan guapo como recordaba, con su cabello negro perfectamente peinado y esa sonrisa que una vez la había enamorado. Llevaba un traje caro y hablaba animadamente con la recepcionista. «¿Señorita Morales?», preguntó Ricardo cuando la vio. «¿Podríamos hablar?». Isabela sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». «Me enteré de que trabajas aquí. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Alejandro eligió ese momento exacto para salir de su oficina, y su expresión cambió instantáneamente cuando vio a Ricardo. Aunque nunca lo había conocido en persona, había algo en la manera en que Isabela se había tensado que le indicó inmediatamente quién era este hombre. «Isabela, ¿todo está bien?», preguntó Alejandro acercándose con paso decidido. «Alejandro, este es Ricardo, mi ex», murmuró Isabela, sintiendo la tensión en el aire. Ricardo evaluó a Alejandro de arriba a abajo, notando inmediatamente la manera protectora en que se había posicionado junto a Isabela y la familiaridad entre ellos. «Así que este es tu jefe», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «He escuchado mucho sobre ti, Vega». «Ojalá pudiera decir lo mismo», respondió Alejandro con frialdad cortés. «¿En qué podemos ayudarte?». «En realidad necesito hablar con Isabela en privado. Es un asunto personal». Isabela miró entre los dos hombres, sintiendo la tensión que podría cortarse con un cuchillo. «Ricardo, si tienes algo que decirme, puedes hacerlo aquí. Alejandro y yo no tenemos secretos». Ricardo alzó una ceja, claramente sorprendido por esta declaración. «Ah, ¿no? Bueno, entonces supongo que ya sabe sobre el bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sintió como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. «¿Cómo te enteraste?», preguntó Isabela en un hilo de voz. «Tu prima Daniela me lo contó. Al parecer tu madre se lo mencionó». Ricardo se metió las manos en los bolsillos, adoptando una postura casual que contrastaba con la bomba que acababa de soltar. «Vine a hablar sobre nuestro hijo, Isabela». Alejandro se irguió aún más, si eso era posible. «Creo que llegaste un poco tarde para esa conversación». «¿Disculpa?». Ricardo lo miró con desafío. «Soy el padre biológico. Tengo derechos». «Los derechos se ganan estando presente», respondió Alejandro con voz controlada pero firme. «¿Dónde estabas hace 4 meses cuando Isabela te necesitaba?». Ricardo se volvió hacia Isabela. «Isa, necesitamos hablar. Solos. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el bebé. Creo que cometí un error dejándote ir». Isabela sintió náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. «Ricardo, no puedes aparecer aquí después de meses de silencio y esperar que... ¿Esperar que qué? Que reconsidere criar a mi propio hijo». Ricardo alzó la voz ligeramente. «Isabela, sé que estoy llegando tarde, pero quiero hacer lo correcto. Quiero que intentemos de nuevo, por el bien del bebé». La oficina se había quedado en silencio. Otros empleados comenzaron a asomarse discretamente, sintiendo la tensión palpable en el ambiente. Isabela se dio cuenta de que esta conversación no podía continuar ahí. «Vamos a mi oficina», dijo Alejandro con voz controlada. Los 3. Una vez en la privacidad de la oficina, Ricardo se sintió más libre para expresarse. «Isabela, sé que lo que hice estuvo mal. Cuando me dijiste que querías algo más serio, me asusté. No estaba listo para el compromiso.
pero estos meses sin ti me han hecho darme cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Isabela se sentó pesadamente en una silla, sintiendo el peso de la situación. Alejandro permaneció de pie detrás de ella, una presencia sólida y reconfortante. Ricardo, cuando más te necesité no estabas. Cuando descubrí que estaba embarazada tuve que enfrentarlo sola. Pero no tienes que estar sola ahora, insistió Ricardo. Podemos casarnos, podemos darle a nuestro hijo una familia real, con sus verdaderos padres. Alejandro no pudo contenerse más. Una familia real no se define por la biología, se define por el amor, el compromiso y la presencia constante, cosas que tú no has demostrado. ¿Y tú sí? Ricardo se volvió hacia él con agresividad. ¿Qué eres tú aquí? ¿Su jefe que se aprovecha de una empleada vulnerable? La expresión de Alejandro se endureció peligrosamente. Soy el hombre que estuvo ahí cuando tú no estabas, el hombre que la acompañó a sus citas médicas, que la cuidó cuando estaba enferma, que la ama a ella y al bebé incondicionalmente. Isabela se levantó bruscamente, las emociones abrumándola. ¡Basta!, gritó sorprendiendo a ambos hombres. Los dos, cállense. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ricardo, llegaste demasiado tarde. Estos meses me han enseñado que no necesito a alguien que viene y va cuando le conviene. Necesito a alguien que esté aquí cuando las cosas se ponen difíciles. Isabela, por favor, comenzó Ricardo. No, lo interrumpió firmemente. Alejandro estuvo aquí cuando tú decidiste que no querías responsabilidades. Él eligió amar no solo a mí, sino también a este bebé, sin ninguna obligación. Esa es la clase de hombre que quiero a mi lado. Ricardo la miró con incredulidad. ¿Vas a negarme la oportunidad de conocer a mi hijo? Nunca haría eso, respondió Isabela, secándose las lágrimas. Si realmente quieres ser parte de la vida del bebé, podemos arreglar algo. Pero no voy a fingir que tenemos un futuro juntos cuando tú mismo decidiste que no lo teníamos. Alejandro se acercó a Isabela y tomó su mano. Isabela, ¿estás segura? No quiero que tomes esta decisión por mí. Isabela lo miró a los ojos, viendo todo el amor y apoyo que él le había brindado durante estos meses difíciles. Estoy segura. Te elijo a ti, Alejandro. Te elijo porque me elegiste a mí cuando era más fácil alejarse. Te elijo porque amas a este bebé como si fuera tuyo. Te elijo porque contigo he encontrado lo que es el amor verdadero. Se volvió hacia Ricardo. Si quieres ser parte de la vida del bebé, lo respetaré, pero será como el padre biológico que visita, no como mi pareja. Esa posición ya está ocupada por alguien que se la ganó. Ricardo la estudió por un largo momento. Luego miró a Alejandro. ¿Realmente vas a criar al hijo de otro hombre? Voy a criar a nuestro hijo, respondió Alejandro sin dudarlo. El hijo de Isabela es mi hijo, y si algún día él quiere conocerte, respetaremos esa decisión. Pero este bebé va a crecer sabiendo que tiene un padre que lo eligió, que lo quiso desde antes de nacer. Ricardo asintió lentamente, aparentemente aceptando la derrota. Supongo que no hay nada más que decir. Isabela, cuando nazca el bebé, me gustaría conocerlo, pero tienes razón, llegué demasiado tarde. Después de que Ricardo se fuera, Isabela se derrumbó en los brazos de Alejandro, liberando toda la tensión acumulada. ¿Estás bien?, murmuró Alejandro acariciando su cabello. Ahora sí, respondió ella, alzando la mirada hacia él. Alejandro, quiero casarme contigo, no porque necesite un padre para el bebé, sino porque quiero que seamos una familia. Una familia real. Alejandro sonrió y la besó suavemente. Nada me haría más feliz, pero primero hay algo que tengo que hacer correctamente. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Isabela Morales, ¿me harías el honor de ser mi esposa y permitirme ser el padre de tu hijo para siempre? Sí, susurró ella entre lágrimas de felicidad. 1000 veces sí. En ese momento, Isabela supo que a pesar de que todo había comenzado con un error, había terminado encontrando exactamente lo que necesitaba. Un amor verdadero, una familia real, y la certeza de que los finales felices sí existen cuando menos los esperas.